Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y por tu gracia, por regalarnos un nuevo día más de vida, por la oportunidad que nos das de esta reunión en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que seas tú, Señor Jesús, el centro y la razón de nuestro existir. Señor, hoy te pedimos que esta palabra tú nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que la misma la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Hoy te pedimos, Señor Jesús, por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra. Ábrele su mente, su entendimiento, su corazón, para que hoy pueda conocerte, llegar a tu luz admirable, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada, porque cuando se hace viva en nosotros, la enseñamos, la anunciamos, es algo hermoso. Señor, toma el control total de nuestras vidas, de este lugar y de este tiempo que te lo entregamos a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar acá. Hoy vamos a dar inicio al capítulo número 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 al 9. Y algo muy especial, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es que a través de este inicio de este capítulo hay algo muy hermoso, como lo es la conversión de aquel que se dedicaba a perseguir a los cristianos en los inicios de la iglesia primitiva, como lo es Saulo de Tarso. Ese encuentro personal que él tiene con el Señor Jesucristo y que marcó la historia de la iglesia y la propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y para lo cual quiero que me acompañes en la lectura de estos versículos. La palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 al 9. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy, al referirnos al inicio del capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, en estos versículos que acabamos de leer y que hoy el Señor nos va a enseñar, nos damos cuenta de un acontecimiento
que definitivamente, como lo reiteramos, marcó lo que es la historia de la iglesia primitiva y la propagación del evangelio. Nos habla precisamente de la conversión de Saulo. Saulo era el nombre original del apóstol Pablo antes de convertirse al cristianismo. Saulo es un nombre que se deriva del nombre hebreo Shaul, el cual significa pedido al Señor. Saulo de Tarso nace aproximadamente entre el año 5 o 10 después de Cristo en la ciudad portuaria de Tarso, en la provincia romana de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor. Saulo pertenecía a una familia judía y era ciudadano romano, ya que en esta ciudad de Tarso se aplicaba a lo que era por ley el conceder la ciudadanía romana a los que nacieran en las ciudades que estaban bajo la influencia del imperio romano. Esto le permitió a Saulo tener acceso a una educación judía tradicional, entre ellas el judaísmo, y también a la cultura helénica o griega. También era fariseo de fariseos, ya que después de dejar Tarso radicó en Jerusalén. Además, era muy celoso por la observancia de la ley judía y aventajaba a muchos de sus contemporáneos judíos legalistas en cuanto al conocimiento y el estudio religioso, además en lo intelectual, siendo alumno distinguido de Gamaliel, un respetado, apreciado doctor de la ley y miembro del Sanedrín. En cuanto a este nombre de la ciudad de Tarso, Tarso se deriva del nombre hitita, como lo es Tarsa, que podría estar relacionado con el nombre de un ídolo pagano llamado Etarcú. En este versículo número 1, Saulo, perseguidor de la iglesia. Saulo, un religioso del judaísmo, y su odio hacia los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva. Su fanatismo religioso extremo, lo cual acá nos da a conocer lo que son los opositores al Evangelio de Jesucristo, que han existido desde siempre. Y dice acá, vino al sumo sacerdote, aunque no se le menciona directamente. El sumo sacerdote en ese tiempo era Ananías, hijo de Anás. La autoridad del sumo sacerdote de emitir cartas y dar poder a Saulo es clave, ya que Saulo era un perseguidor implacable teniendo la misión de arrestar a los cristianos y llevarlos prisioneros a Jerusalén. Las medidas ilegales e injustas que se estaban aplicando ya en contra de la iglesia. En el versículo número 2 dice, y le pidió, o sea, Saulo, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Las cartas de autorización para perseguir y arrestar a los cristianos le fueron dadas a Saulo a través de este sumo sacerdote. Acá lo seguimos leyendo para las sinagogas de Damasco, recordando que las sinagogas eran el centro de la adoración para los israelitas y además era un lugar de culto e instrucción de la ley. Y nos habla también de Damasco. Todos conocemos que Damasco es la capital de Siria. Siria, como todos lo conocemos, es el antiguo país de Harán. El topónimo de Damasco viene del idioma latín Damascus, derivado del idioma griego Damascos. Damascos, como lo mencionamos, Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo y en la Biblia aparece 45 veces esta palabra con variantes gráficas, como las siguientes: Dan,
Mesea, Dan Masea, Dar Mesea, Dar Masej y Dum Nesea. También es equivalente al nombre de un tipo de tela y de fruta, como el albaricoque. Y en este versículo número 2, cuando se refiere a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lógicamente se refiere a Jesucristo y por ende al cristianismo. Allá en San Juan 14:6, todos conocemos este versículo, en el cual dice: y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y también sabemos que el único camino para llegar al cielo es también a través de Jesucristo. Entonces, cuando acá se refiere el camino, implica que el cristianismo es más que un concepto de doctrinas, de una conducta, pero lo más importante es del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En este tiempo en el cual está sucediendo esto, también se les conocía a los primeros cristianos como los del camino. Así se referían muchas veces, cuando no se les llamaba cristianos, se les refería como los del camino. ¿Por qué? Porque erróneamente muchos decían que los cristianos eran una secta, lo cual no era ni es así. Entonces, la autoridad de Saulo para llevar prisioneros a cristianos a la ciudad de Jerusalén. Pero, a partir de este versículo siguiente que vamos a leer, como lo es el número 3, quiero que me pongas atención muchísimo, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Porque a partir de este versículo, el Señor nos va a enseñar cómo un hombre que era malo empieza a ser restaurado. ¿Y por qué decimos esto? En el versículo número 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Se refiere a Saulo. El Cristo glorificado se le aparece a Saulo. El encuentro personal de Jesucristo con Saulo. Y dice acá, camino a Damasco. Posteriormente, ya cuando Saulo se convierte al cristianismo y empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, cuando él da testimonio ante las autoridades de cómo fue su conversión, él relata este momento que estaba viviendo, lo cual está escrito aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 6 al 16, y en el capítulo 26, versículo 12. Y esto definitivamente es un evento repentino. ¿Por qué? Porque los eventos repentinos vienen de una forma tan sobrenatural que definitivamente no hay explicación ni para el hombre ni para la mujer carnal o natural. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, son eventos repentinos que definitivamente no están marcados por nada ni por nadie, sino que únicamente por el Señor, quien los tiene bajo su control. Y en este versículo número 3 nos estamos dando cuenta de algo muy importante cuando dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Todos sabemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la luz del mundo. En San Juan, en el capítulo número
8, en el versículo número 12, la palabra del Señor nos dice claramente: Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el sol de justicia. Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios es amor, Dios es luz y Dios es espíritu, y por eso fue que acá dice la palabra del Señor que le rodeó a Saulo un resplandor de luz del cielo, la luz del mundo. Jesucristo estaba ahí presente en ese encuentro personal que ella se estaba dando. En el versículo número 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayendo en tierra, Saulo cae a tierra. Oyó una voz. Nadie puede mantenerse en pie y soportar a la voz y presencia del Señor. ¿Por qué decimos esto? Quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y en el versículo 15, el cual nos dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo glorificado. El Señor le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, el perseguidor de la iglesia primitiva. Y mira el versículo 5 lo que nos dice. Él dijo, o sea, Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Nadie puede llamar Señor al Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, aquí nos estamos dando cuenta ya la labor del Espíritu Santo, porque recordemos que antes que un hombre, que una mujer llegue a los pies del Señor Jesucristo, la labor del Espíritu Santo es de ir abriendo camino. Él obra de muchas maneras. Empieza ya una labor de ir abriendo, tocando esos corazones, para que cuando Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toca el corazón de aquel hombre o de aquella mujer inconverso e inconversa, ya encuentre lo que nosotros conocemos como la receptividad espiritual, lo cual esto se está dando en este momento cuando Saulo dice: ¿quién eres, Señor? El temor de Dios de Saulo, a pesar que él antes de esto había venido actuando mal, porque recordemos el pasaje cuando el varón Esteban fue vilmente apedreado. Dice que los que estaban ejecutando este execrable crimen de lesa humanidad en contra de Esteban ponían a los pies de un joven llamado Saulo su ropa. Y también Saulo está en este momento siendo tocado. ¿Por qué? Porque las aflicciones por el pecado, como lo mencionamos, él antes de este encuentro venía lleno de odio, de saña extrema,
porque no podía soportar a los hermanos, a las hermanas de la iglesia primitiva y los perseguía. Y acá, a través de la conciencia, las aflicciones por el pecado lo hacen a él recapacitar. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta actitud ya no era la de un hombre lleno de odio, sino que también el temor estaba en él. Jesucristo glorificado, porque acá leemos: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesucristo glorificado. Quiero que me acompañes nuevamente al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, de los versículos número 13 al 16, el cual dicen: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo soy Jesús, el gran yo soy, nombre que es sobre todo nombre. Acompáñame rápidamente a Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, toda rodilla se doblará. Saulo, al perseguir a la iglesia, también perseguía, de hecho, a Jesús. El aguijón. Cuando el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todos conocemos que el aguijón es una parte puntiaguda que se usa cuando el buey no quiere continuar con su labor. Bíblicamente es obstinarse en resistir a alguien superior. Y esto era lo que Saulo estaba haciendo. Se estaba enfrentando al Señor, pero no sabía con quién se quería él o intentó querer enfrentarse. Amigo, amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Muchas veces el ser humano inconverso o inconversa, cuando está pasando por momentos angustiosos y no haya solución a sus problemas, lamentablemente muchos endurecen su corazón, se ciegan. El enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, los toma, y estas personas, sin amor y sin temor de Dios, han pretendido pelear contra Dios. Llegan incluso a blasfemar, y eso no se puede hacer, ya que cuando alguien osa hacer esto, se debe de atener a las consecuencias, porque no podemos pelear en contra de aquel que nos da la vida. No podemos pelear contra nuestro Creador, contra nuestro Padre Celestial. No se puede pretender pelear con aquel que dejó su trono de gloria y vino a la tierra
a dar su vida, a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, Saulo, cuando pretendía esto, lógicamente, no iba a poder. Y por eso acá en el versículo 6 nos dice él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí hay algo muy hermoso, hay algo muy importante. Aquel hombre llamado Saulo de Tarso pasó algo que definitivamente nos damos cuenta que él, temblando y temeroso, el temor culpable, el temor de Dios, impresionado en extremo, a través de su conciencia, cuando él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estamos dándonos cuenta la docilidad, la disposición de corazón a servir al Señor de inmediato. Lo mencionamos, la receptividad inmediata de aquel hombre malvado. A partir de este momento ya no quedaba esa conversión a través de la guía divina, porque dice acerca de la instrucción divina: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor le da indicaciones a Saulo de entrar a Damasco. En el versículo número 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El asombro dice que quedaron estupefactos, oyendo la voz de Jesucristo, pero no le vieron. El silencio, la incomprensión mundana. Versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Saulo, el perseguidor implacable de la iglesia primitiva, es humillado y quebrantado ante el Señor. La ceguera espiritual y física. Saulo es llevado ciego a Damasco, pero aquí hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. La preparación espiritual de Saulo de Tarso. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el versículo número 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, estando en Damasco. Lógicamente, en estos días él ayunó. Y dice acá que 3 días sin ver, ni comer ni beber. O sea, la preparación espiritual de Saulo por parte del Señor antes de ser restaurado. El Espíritu Santo empieza su labor en Saulo. Si nos damos cuenta acá, a través de estos versículos, cómo este encuentro personal entre Saulo de Tarso y el Señor Jesucristo se da de una manera impresionante. Cómo cuando hay planes principalmente malos del hombre y de la mujer, no van a prevalecer. Acá la misericordia del Señor se manifiesta, porque cualquiera diría: bueno, como este es un perseguidor, hay que matarlo, o no merece el perdón, ¿no? Cuando hay un llamado divino de parte del Señor, no hay nada ni nadie que se interponga. Cualquiera diría: bueno, si era un perseguidor, ¿por qué Dios lo escogió? Bueno, con los designios de Dios, los planes de Dios, no nos debemos de meter a pretender discutir, porque el Señor es fiel, Él es inescrutable, y por lo tanto, hoy, amigo y amiga, yo te digo algo:
Dios no hace acepción de personas. Cuando un hombre, cuando una mujer muestra un arrepentimiento genuino de corazón y se arrepiente y se aparta de sus pecados, de esa vida pasada, llena muchas veces de dolor, de angustia, de desgracia, pero se acerca al Señor con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de este se agradará a Dios. Así lo dice la Biblia. Y acá, en estos versículos, nos hemos dado cuenta de algo muy importante, que la iglesia primitiva, los apóstoles, empezaron a ser perseguidos de una manera muy cruel, mas sin embargo, a pesar de ello, de los obstáculos, ellos continuaron. Ya más adelante, en los siguientes estudios bíblicos que el Señor nos permita tener, nos vamos a ir dando cuenta cómo esta obra restauradora y posteriormente transformadora de Saulo de Tarso a ser llamado el apóstol Pablo dio inicio a que el evangelio de Jesucristo fuera predicado no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. El apóstol Pablo, también conocido como el apóstol de los gentiles, recordemos que a la luz de la palabra, el apóstol Pablo, cuando inicia su ministerio, cuando le predicaba a los judíos, fue perseguido, porque también tuvo que ver ese pasado que él arrastraba, cómo él fue perseguidor de la iglesia y posteriormente fue tildado de traidor por parte de los judíos, cuando él se convierte al Señor Jesucristo. Y juntamente con los demás apóstoles y con los demás siervos y siervas que surgieron cuando empieza a crecer la iglesia primitiva. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy te digo, sigamos adelante. Sabemos que estos tiempos son difíciles y que principalmente la persecución en contra de muchos hermanos, de muchas hermanas en la fe en Jesucristo se da no solamente acá en Guatemala, sino que también en la mayoría de los países, principalmente en aquellos en donde la brujería, en donde el ateísmo se manifiesta en unos niveles altos, mas sin embargo, desde tiempos antiguos, en los actuales, nada ni nadie va a impedir que el evangelio de Jesucristo sea predicado a toda criatura. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de compartir esta palabra. Yo te pido que haya quedado grabada y escrita en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Señor, hoy te pedimos por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy ha escuchado esta palabra, que le toque su corazón. Para ti no hay nada imposible. Si tú, Señor, tuviste un encuentro personal con aquel hombre que perseguía a aquellos hermanos, aquellas hermanas en la fe, en los inicios de la iglesia. Si tú le hiciste un llamado muy especial a aquel hombre, hoy también lo haces con todo aquel o con toda aquella que escucha esta palabra, porque no es casualidad, no es suerte, no es a la aventura, es con un propósito que hoy han escuchado esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti, para que se haga viva en nosotros, porque escrito está, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. ¿Por qué? Porque se hace viva en nosotros la palabra de Dios para que demos fruto al 100 por 1. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre Celestial. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te engrandecemos, Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado acá, reunidos en este estudio bíblico, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia y toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo es que en el próximo estudio bíblico poder contar también con su presencia y sintonía para que sigamos cada día conociendo, creciendo y madurando espiritualmente en la fe a través del estudio de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100 por 1. Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo y recuerda que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.